Esteban Morales había construido un imperio que lo colocaba en la cima de Monterrey. Dueño de cadenas hoteleras, flotas de autos de lujo, cuentas que no conocían límite y una vida que giraba en torno a cenas exclusivas, inversiones millonarias y mujeres que cambiaban cada semana. Todo a su alrededor era impecable, medido y controlado. Pero esa perfección, que tanto impresionaba a los demás, a él ya no le decía nada. Dormía poco, hablaba lo justo y no recordaba el nombre de nadie que no tuviera algo que ofrecerle. Era joven todavía, poderoso, respetado, pero estaba vacío. Nadie lo sabía, porque nadie preguntaba, y él tampoco se lo permitía, hasta que un día cualquiera, por azar, se desvió hacia una feria de barrio. Iba con prisa, pero una imagen entre los puestos lo obligó a frenar. Ahí la vio por primera vez. Si estás viendo esta historia por primera vez, toma un segundo para suscribirte al canal, porque aquí compartimos relatos reales que podrían cambiarte el día, o incluso la forma en que ves las cosas. Y si alguna parte de lo que vas a escuchar te conmueve, deja un me gusta para ayudarnos a seguir contando lo que pocos se atreven a decir. También nos encantaría leerte. Comenta desde qué ciudad o país estás viendo este video, para que podamos conectarnos desde distintas partes del mundo, como una comunidad que valora lo verdadero. Ahora sí, volvamos a Esteban. Él estaba acostumbrado a que las mujeres lo reconocieran de inmediato, a que lo miraran con interés o con cálculo. Pero Mariela, la joven de vestido sencillo y trenza suelta que acomodaba frutas detrás de un carrito desgastado, no lo miró, ni una sola vez. Y ese gesto, insignificante para cualquier otro, a él lo dejó inmóvil. Volvió al día siguiente, y al otro. Llevó flores, la esperó cerca, fingió estar comprando algo. Usaba gafas oscuras y una gorra para no llamar la atención, pero su postura no engañaba a nadie. Ella sabía quién era. Le hablaba con educación, pero sin entusiasmo. Agradeció las flores y se las dio a una vecina. Rechazó la invitación a cenar con una sonrisa honesta. «Yo prefiero arroz con frijoles en mi casa», dijo sin ironía. Le devolvió el celular nuevo con una nota escrita a mano. «Gracias, pero no lo necesito». Esteban, que había construido su autoestima sobre el deseo ajeno, se sintió torpe. No entendía por qué una mujer como ella no quería ser parte de su mundo. Y cuanto más se resistía Mariela, más pensaba en ella. No por orgullo, sino porque, por primera vez, sentía que había alguien que no se dejaba llevar por lo que él tenía. Pero el deseo de control, ese impulso que tantas veces lo había llevado lejos, también lo empujó hacia el error. Esteban la mandó llamar, y cuando la tuvo frente a él, lanzó la propuesta como si fuera un negocio. $100,000, solo una noche. La frase salió seca, su voz cargada de tensión contenida. Mariela palideció. No dijo nada al principio. Lo miró, no con rabia, sino con una tristeza que descolocó a Esteban por completo. «Nunca estuve con ningún hombre», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Solo besé a 3, y todos estaban enamorados de mí». Lo que siguió fue un silencio que ni el dinero podía llenar. Ella se fue sin mirar atrás, y él se quedó en esa sala amplia, rodeado de cosas lujosas, sintiéndose el hombre más miserable de su propia historia. Esteban no volvió a la feria. Apagó su celular, canceló reuniones y dejó de responder mensajes. Nadie lo había rechazado así antes, y no era el rechazo lo que le dolía, era la forma en que se sintió frente a ella, pequeño, expuesto, como si por fin alguien le hubiera mostrado un reflejo más nítido de sí mismo, y no le gustaba lo que veía. Pasó días encerrado, caminando por su departamento silencioso, con las luces apagadas aunque fuera de día. No quería hablar con nadie, no quería fingir que estaba bien. Por primera vez, su vida entera le parecía absurda. Le daba vergüenza haber intentado comprar a alguien que nunca había estado en venta. Le dolía haber reducido a una mujer como Mariela a una cifra, como si ella no tuviera historia, ni sueños, ni dignidad. Se sentía sucio, solo, y muy lejos de lo que alguna vez quiso ser. Mientras tanto, en una casa modesta del otro lado de la ciudad, Mariela lavaba los platos con las manos temblorosas. Había intentado olvidar lo que pasó, pero las palabras de Esteban volvían cada noche, como un eco, no por el dinero, sino por la herida que había abierto. Nunca se imaginó en una situación así. Nunca pensó,
que alguien fuera capaz de ofrecerle tanto por algo tan íntimo, tan personal, tan suyo. Pero la realidad golpeaba por otro lado. Su madre llevaba semanas enferma, y los médicos fueron claros. Necesitaba una cirugía urgente. Las cuentas estaban acumuladas sobre la mesa. Los suspiros de su madre eran cada vez más débiles, y no había a quien pedir ayuda. Mariela era fuerte, sí, pero ya no sabía cómo sostener todo. Y entonces, en esa madrugada silenciosa, con la cabeza apoyada en la almohada, gastada, pensó en rendirse. No por ella, sino por su madre. Y ese fue el pensamiento que la quebró, porque lo que había rechazado con tanta firmeza, ahora se volvía una posibilidad, no una opción fácil, ni cómoda, ni deseada, pero una salida. Se sintió sucia solo de pensarlo, como si estuviera traicionando algo dentro de sí misma, pero al mismo tiempo, no podía ignorar la urgencia. Respiró hondo, secó las lágrimas, y al amanecer envió un mensaje. Solo decía: necesito hablar contigo hoy. Esteban lo leyó después de horas mirando el techo. Sintió un temblor en el pecho. No respondió. Solo esperó. Cuando sonó el timbre, supo que era ella. Mariela estaba ahí, parada frente a la puerta de cristal, con un vestido azul claro, sencillo, el cabello suelto, el rostro firme pero apagado. No dijo hola. Solo lo miró a los ojos y habló con voz clara. Mi madre necesita la cirugía ya. No tenemos más tiempo. Yo no quiero esto, pero lo acepto. Esteban no reaccionó de inmediato. La dejó entrar. Pero algo dentro de él gritaba. Mariela caminó despacio, observando el lugar como si intentara no romper nada. Él la veía y sentía una punzada en el pecho, porque entendía que ella no estaba allí por deseo, ni por interés, ni por curiosidad. Estaba allí por necesidad, por amor. Y eso era lo más doloroso de todo. La vio quedarse de pie en medio de la sala, con las manos apretadas sobre el vestido. No había rastro de coquetería, ni de expectativa, solo una tristeza enorme, disfrazada de valentía. Cuando intentó decirle que no hacía falta, ella lo interrumpió. No hables, Esteban. Solo termina con esto de una vez. Pero él no podía. No quería. Y fue entonces que lo entendió con una claridad brutal. Si cruzaba esa línea, si tocaba a esa mujer en ese estado, se perdería para siempre. Esteban se acercó despacio, sin tocarla, sin invadir. La observó por unos segundos, intentando sostener la mirada, pero no pudo. La culpa le pesaba en los hombros. La veía allí, vulnerable, pero digna, y comprendía que ella estaba haciendo algo que iba en contra de sí misma solo por cuidar a quien amaba. Él, que tantas veces se creyó el centro del universo, ahora era apenas un espectador de una decisión que no merecía. Bajó la cabeza, caminó hasta una gaveta y sacó un sobre. No dijo nada. Lo extendió hacia ella con ambas manos, como si entregara algo sagrado. Mariela lo miró con confusión. Aquí está el dinero. No tendrás que hacer nada. Ni hoy, ni nunca. Ella se quedó inmóvil. No entendía. Lo miró otra vez. ¿Por qué? Y Esteban solo respondió: porque tu madre lo necesita. Porque tú no mereces esto. Porque por primera vez vi a una mujer, no a un cuerpo. Mariela no supo qué decir. Sintió un nudo en la garganta que le impidió hablar. Tomó el sobre con las manos temblorosas y después de unos segundos eternos, murmuró con la voz apagada: gracias por no tocarme. Luego se fue. Salió por la misma puerta por la que había entrado, con la cabeza en alto, el corazón hecho trizas, pero de minutos en alguna forma intacta. Esa noche no durmió. Guardó el dinero en una cajita de madera y lo mantuvo lejos, como si necesitara confirmar una y otra vez que de verdad lo tenía. Al día siguiente, fue al hospital con su madre. Entregó el dinero en caja, llenó los formularios con los dedos fríos y evitó preguntas. ¿Cómo lo conseguiste, hija?, le preguntó su madre con voz debilitada. Mariela sonrió, una sonrisa leve y mentirosa. Un amigo me lo prestó. Y fue todo lo que dijo, porque no podía contar más sin romperse. Días después, mientras esperaba en el pasillo del hospital, vio aparecer a Esteban. No venía con traje, ni con escolta, ni con auto de lujo. Llevaba una camisa sencilla y una mirada distinta, humana. Mariela sintió cómo se le aceleraba el corazón, pero no por nervios, sino por algo que no sabía nombrar. Él se acercó despacio. No hizo alarde.
No preguntó demasiado. Solo dijo, vine a saber si está bien. Mariela lo llevó hasta la habitación. Lo presentó como un conocido de la feria. Y su madre lo saludó con una sonrisa débil pero cálida. Esteban no se quedó mucho tiempo. Habló poco. Escuchó más. Y cuando se despidió, ella solo asintió. No hubo abrazos ni promesas. Solo una mirada que lo acompañó hasta que cruzó la puerta del hospital. Mariela quiso detenerlo, pero no se atrevió. Se quedó allí, de pie, sintiendo que algo había cambiado para siempre. El tiempo pasó lento después de eso. Mariela volvió a su rutina de siempre. Cuidar a su madre, lavar platos, hacer turnos dobles en lo que saliera. Pero algo en ella era distinto. Ya no pensaba en Esteban con rencor, ni con confusión. Lo pensaba como se piensa en alguien que te sacudió por dentro. A veces lo soñaba. A veces recordaba su silencio. No era un hombre perfecto. Ni siquiera sabía si era un buen hombre. Pero en el peor momento, cuando pudo haberla destruido, eligió no hacerlo. Y eso no se olvidaba fácil. Un día, sin pensarlo demasiado, tomó un autobús. Bajó unas cuadras antes de su destino y caminó hasta el edificio de él. Las manos le sudaban. El corazón le latía en el cuello. Cuando la puerta del ático se abrió, Esteban no se sorprendió. Solo la miró con una serenidad que desarmaba. Vine, dijo ella, tragando saliva. Conseguí trabajo. Te voy a pagar cada centavo. Esteban no respondió de inmediato. La miró por unos segundos y luego se hizo a un lado para dejarla pasar. No había tensión en el ambiente, solo una calma extraña. Como si ambos supieran que esa conversación no era sobre dinero. Mariela se sentó al borde del sofá, con las manos sobre las rodillas, firme pero inquieta. No me debes nada, dijo él finalmente. Pero tú me diste mucho, contestó ella. Me lo diste cuando no esperabas nada a cambio. Él asintió con los ojos cansados pero suaves. Te lo di porque lo merecías, porque tu madre lo necesitaba. No esperaba que me devolvieras nada. Mariela parpadeó varias veces. Quería decir algo más, pero no salían las palabras. Había llegado allí con un plan, con la decisión de cerrar un ciclo, pero ahora no estaba segura de querer cerrarlo. En los días siguientes, no hubo grandes cambios. No se llamaban, no se escribían, pero de alguna manera, el vínculo ya estaba formado. Un vínculo extraño, sutil, pero fuerte. Se encontraron por casualidad en un restaurante discreto, donde Mariela trabajaba como mesera. Esteban estaba con algunos socios, pero cuando la vio, el mundo pareció detenerse por unos segundos. Ella también lo notó. Se congeló. Luego fingió normalidad. Se acercó a la mesa, tomó los pedidos con voz temblorosa y evitó mirarlo a los ojos. Él pidió lo más simple del menú. No dijo nada más. Pero al final de la cena, cuando todos se iban, él se acercó a ella mientras limpiaba una mesa vacía. ¿Cómo está tu madre?, preguntó con sinceridad. Está bien, respondió Mariela, esta vez con una sonrisa genuina. Él asintió. Y cuando parecía que se iba, ella dijo algo que no esperaba. ¿Puedes esperarme? Mi turno termina en 10 minutos. Esa noche no hubo confesiones ni caricias. Solo caminaron juntos por unas cuadras, en silencio, hasta que ella se detuvo frente a una parada de autobús. Traté de olvidarte, dijo con voz baja sin mirarlo. Pero no puedo. Esteban no dijo nada. Solo la miró. Y fue suficiente. El beso que siguió no fue impulsivo ni apasionado. Fue simple, sincero, casi torpe, pero tenía el peso de todo lo que no se había dicho. Mariela sintió que algo se abría en su pecho, como si por fin pudiera respirar sin el peso de lo que había pasado. Esteban la abrazó como aquella noche, pero distinto. Ahora no era consuelo. Era otra cosa. Ella ya no era una mujer desesperada y él ya no era un hombre arrepentido. Eran dos personas que se reconocían desde un lugar más honesto. A partir de ese momento, comenzaron a verse sin presión. No había promesas, ni etiquetas, ni certezas. Se encontraban en una banca de plaza, en la cocina de ella, en caminatas cortas entre el trabajo y la casa. Hablaban de todo y de nada. Mariela le contaba de sus miedos. Esteban no intentaba resolverlos. Solo escuchaba. Él compartía errores pasados. Ella no juzgaba. Solo lo miraba. Era una relación silenciosa, sin necesidad de probar nada. Él no enviaba flores caras, ni hacía gestos grandiosos.
Aparecía con un café caliente, con un libro subrayado, con una frase sencilla: «Hoy quiero escucharte». Y eso bastaba, porque en ese vínculo lo que importaba no era lo que hacían, sino cómo se hacían sentir. Y Mariela, que durante mucho tiempo creyó que el amor dolía, empezaba a aprender que el amor, cuando es real, no exige, acompaña. Pasaron los meses y algo fue tomando forma entre ellos. No era una historia perfecta ni espectacular, pero era real. Se entendían en lo cotidiano, en lo que no hacía ruido. Esteban ya no se sentía obligado a impresionar. Mariela ya no sentía que debía protegerse. Había confianza, y esa era una novedad para ambos. A veces discutían por cosas pequeñas, pero incluso en esos momentos había respeto. Ninguno gritaba, ninguno se iba. Se quedaban, se escuchaban, aprendían. Era una relación que no necesitaba mostrarle nada al mundo. No se tomaban fotos, no publicaban nada. Pero en lo privado, en lo que no se veía, había verdad. Había espacio para sanar. Y eso lo sostuvo, poco a poco, sin prisa. Hasta que una tarde, en un parque escondido entre calles antiguas, con flores blancas moviéndose al viento, Esteban se arrodilló. No fue un gesto planeado. No había fotógrafos, ni testigos, ni anillos extravagantes. Solo él, con la voz temblorosa, diciendo: «Ya lo tuve todo, pero nunca me sentí completo hasta que tú me viste como hombre, no como una cifra». Mariela no respondió enseguida. Se quedó quieta, con la mano sobre la boca, los ojos llenos de lágrimas. Y cuando logró hablar, solo dijo: «Sí, con todo mi corazón». No por emoción del momento, ni por presión, ni por necesidad, sino porque, después de todo lo que vivieron, eligió quedarse. Por ella, por él, por lo que habían construido, juntos sin imponer, sin exigir. La ceremonia fue simple: flores recogidas a mano, una casa de madera en medio de las montañas, unas velas y los sonidos del campo. No hubo fiesta, solo un silencio limpio, como si la vida les dijera que ahora sí, era el momento justo. Mariela entró en la habitación con pasos lentos. No tenía miedo, ni dudas. Ya no era la joven que había temido perderse por ayudar a su madre. Era una mujer que había elegido amar sin sacrificarse, entregarse sin sentirse usada. Esteban la esperaba con los ojos húmedos, no con ansiedad, sino con ternura. Ella se detuvo frente a él y dijo algo que nunca había dicho antes: «Ahora sí, porque es mío este momento, porque te elegí». Él la tocó con la punta de los dedos, como si tocara algo frágil y valioso. No hubo urgencia, ni palabras románticas, solo respeto. Y en esa noche, sin adornos ni planes, hicieron el amor por primera vez. No como redención, no como deuda, sino como un acto íntimo de libertad. Porque ambos entendieron que el amor verdadero no se impone, se espera. Y cuando llega, transforma. Al amanecer, Mariela despertó con la cabeza sobre el pecho de Esteban. Escuchaba su respiración tranquila, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió que debía irse a ningún lado. Estaba donde quería estar. Lo miró, sin decir nada, y pensó en todo lo que habían superado. Las heridas seguían ahí, pero ya no dolían igual. Había marcas, sí, pero también había espacio para lo nuevo. A veces la vida no te da lo que sueñas. Te da algo mejor, aunque más difícil. Y ella, que antes pensaba que el amor era sacrificio y miedo, había encontrado una forma de amar que no le quitaba nada. Al contrario, le devolvía partes de sí misma que creía perdidas. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, eso no le asustaba. Con el paso de los días, la vida volvió a tomar su ritmo, pero ahora con otra cadencia. Mariela no dejó de trabajar. Quería seguir siendo quien era, con o sin anillo en el dedo. Esteban lo entendía y nunca intentó cambiar eso. La acompañaba cuando podía, la esperaba sin apuro, celebraba sus logros sin sentirse amenazado. Habían encontrado una manera de caminar juntos sin pisarse. No necesitaban controlar al otro, ni fundirse en una sola cosa. Se respetaban como dos personas completas que decidían compartir el trayecto. Mariela se levantaba temprano, preparaba el desayuno, salía con su delantal en la mochila y volvía contando anécdotas del restaurante. Esteban la escuchaba como si todo fuera nuevo, porque para él lo era. No por lo que decía, sino por cómo lo decía.
por la forma en que lo hacía sentir parte de algo real. Una tarde, mientras caminaban por la plaza donde solían sentarse al principio, Mariela se detuvo frente a un banco vacío. ¿Recuerdas cuando me dijiste hoy quiero escucharte?, le preguntó. Esteban asintió. Fue la primera vez que alguien quiso saber cómo me sentía sin esperar algo a cambio. Continuó. Desde niña aprendí que si no tenías nada que ofrecer, no valías mucho. Pero contigo, no tuve que demostrar nada. Esteban no respondió. Solo le tomó la mano con suavidad. No necesitaba decir nada. Mariela había cargado muchos silencios en su vida, muchos días tragándose lo que sentía para no molestar a nadie. Pero con él, por fin, las palabras salían sin culpa. No porque Esteban la salvara, sino porque supo hacerse presente sin invadir. Y eso, para ella, era todo lo que alguna vez había necesitado. Esa noche, ya en casa, Mariela encontró en su mochila un pequeño cuaderno con su nombre escrito a mano. Esteban lo había dejado allí sin decirle nada. Al abrirlo, encontró frases suyas escritas por él. Cosas que ella había dicho en conversaciones, pensamientos sueltos que había compartido sin darle mucha importancia. Me gusta cómo hueles cuando llegas del trabajo. Extraño a mi mamá cuando no me necesita. A veces creo que soy invisible. Mariela se sentó en el borde de la cama con el cuaderno entre las manos y lloró en silencio. No era tristeza, era otra cosa. Era la certeza de haber sido vista, escuchada, comprendida. No como una idea romántica, sino en lo cotidiano, en lo que la mayoría ignora. Y en ese momento, sin buscarlo, entendió que el amor no era lo que siempre le contaron. No eran promesas eternas ni gestos grandiosos. Era eso, un cuaderno con su voz escrita por alguien que había prestado atención. Esa fue la noche en que Mariela dejó de dudar. Dejó de preguntarse si era suficiente, si valía, si merecía. Se sintió completa. No porque alguien la hiciera sentir así, sino porque por fin se lo creyó. Esteban no era perfecto. Tenía sus sombras, su pasado, sus culpas. Pero había elegido estar. Había aprendido a amar desde otro lugar. Y juntos, sin darse cuenta, habían creado algo distinto. Algo que no necesitaba explicación. Solo presencia. Mariela cerró el cuaderno, apagó la luz y se acostó al lado de él. No dijo nada. Solo se acomodó cerca, apoyó la frente en su hombro y respiró tranquila. Porque a veces, lo más revolucionario que una mujer puede hacer es quedarse. No por resignación, sino porque, después de todo, entendió que el amor no es perderse, es encontrarse. Pasaron algunas semanas y todo parecía encontrar su lugar. No era una vida de lujos exagerados, ni de calma constante. Había días difíciles, como en cualquier relación real. A veces discutían por cosas pequeñas, como quién olvidó cerrar la llave del gas, o por qué él respondía con una palabra cuando ella necesitaba más. Pero lo importante era cómo enfrentaban esos momentos. Nadie se iba dando portazos, nadie amenazaba con irse. Se quedaban, hablaban, aprendían a pedir perdón. Y eso, para ambos, era nuevo. Mariela, que había crecido creyendo que el amor venía con sacrificios y silencios impuestos, comenzaba a entender que podía levantar la voz sin ser rechazada, que podía decir, esto me duele, sin miedo a perderlo todo. Esteban también aprendía. Aprendía a no tener siempre el control, a no resolver todo con dinero, a quedarse en silencio cuando eso era lo que el otro necesitaba. Un día, saliendo del hospital después de una revisión de rutina con su madre, ya más estable, ya más fuerte, Mariela se detuvo en la puerta y le dijo a Esteban, «Quiero volver a estudiar». Él no preguntó por qué, no intentó organizarle la vida, solo sonrió y dijo, «Dime qué necesitas». No era una frase hecha, era un compromiso real. Mariela se inscribió en un curso técnico de nutrición, no por un gran sueño, sino por algo más simple. Quería saber cómo cuidar mejor a los suyos. Y Esteban estaba allí, acompañando sin meterse, celebrando cada pequeño paso. Iban juntos a comprar los materiales. La esperaba a la salida del curso con un café en la mano. La ayudaba a repasar cuando ella lo pedía. No era sobre rescatarla. Era sobre caminar a su lado mientras ella construía su propio camino. Y eso, para ella, valía más que cualquier anillo. Hubo una noche, en particular, en la que todo pareció encajar de un modo silencioso. Y perfecto. Habían cenado en casa, los tres.
Esteban, Mariela y su madre. La comida era simple: arroz, verduras salteadas y un té de hierbas que la señora siempre preparaba. Había risas, risas honestas, sin tensión. Cuando la madre se retiró a descansar, Mariela y Esteban quedaron solos en la sala, con la mesa aún desordenada y el aire cálido de la noche filtrándose por la ventana. Ella lo miró y dijo: «Nunca imaginé tener esto». No hablaba de la casa, ni del dinero, ni siquiera de él. Hablaba de esa sensación de paz, de no tener que explicar todo el tiempo quién era ni justificarse. Esteban solo asintió, y en ese gesto, sin palabras, ella sintió que lo entendía todo. No necesitaba más pruebas. Lo que tenían era suyo, y estaba bien así. A partir de entonces, ya no hubo miedo al futuro. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabían que lo enfrentarían juntos. Esteban volvió a trabajar con más equilibrio. Ya no escapaba del vacío llenando agendas. Mariela también comenzó a tomar decisiones con más seguridad. No buscaba aprobación, sabía lo que valía, y cada vez que dudaba, volvía a leer ese cuaderno donde estaban sus propias palabras, rescatadas por alguien que supo escuchar. Era un espejo distinto, uno que no deformaba, uno que le recordaba quién era cuando a veces se le olvidaba. A su alrededor, el mundo seguía girando. La ciudad era la misma. El ruido, las cuentas, las noticias, todo igual. Pero dentro de ellos, algo había cambiado para siempre. Ya no eran quienes eran cuando se conocieron. Se habían transformado, no por amor idealizado, sino por la decisión diaria de quedarse y cuidarse. Un sábado cualquiera, mientras caminaban por el mismo parque donde Esteban se había arrodillado meses antes, se cruzaron con una pareja joven discutiendo. Ella lloraba, él hablaba fuerte. Mariela se detuvo un instante, no por curiosidad, sino porque esa escena le devolvió recuerdos que pensaba superados. Pensó en cuántas veces había callado cosas por miedo a parecer débil. En cuántas ocasiones sintió que tenía que aguantar todo para no quedarse sola. Esteban, sin decir nada, le apretó la mano con fuerza. No le preguntó qué pensaba, solo la sostuvo. Y en ese gesto simple, ella sintió algo profundo, la certeza de no estar más sola en el mundo. No necesitaba explicarlo todo, no necesitaba justificar lo que sentía. Él estaba ahí, no para juzgar, no para rescatarla, sino para acompañarla. Y eso era más poderoso que cualquier discurso bonito. Más tarde, sentados en una banca de madera vieja, Mariela sacó del bolso una hoja doblada. Era una carta que había escrito hacía semanas y que nunca se atrevió a leer en voz alta. «Es para ti», dijo. Esteban la tomó con delicadeza y comenzó a leer en silencio. En esas líneas, ella había volcado todo. La angustia de aquella primera noche, el miedo de volverse alguien que no reconocía, la sorpresa al ver que él no la tocó, la rabia por haber tenido que elegir entre su dignidad y la salud de su madre, la gratitud silenciosa, el proceso de confiar, la decisión de quedarse. Cuando terminó, él no dijo nada. La miró con los ojos húmedos, como si esa carta le hubiera dado permiso para sentir cosas que llevaba tiempo guardando. Y en ese silencio compartido, Mariela sintió que por fin había soltado algo que la ataba por dentro. Esa noche no hicieron nada fuera de lo común. Cenaron en casa, vieron una película, se quedaron dormidos en el sofá. Pero cuando se despertaron a mitad de la madrugada, entre cobijas desordenadas y el ruido lejano de la ciudad, Esteban le acarició la espalda y le susurró: «Gracias por no haberte ido». Mariela no respondió, solo se acercó más, porque en ese momento entendió que él también había estado solo mucho tiempo, que bajo toda esa imagen de hombre invencible había un tipo que no sabía cómo pedir cariño sin parecer débil, y que ella, sin buscarlo, había sido el lugar donde él aprendió a bajar la guardia. Era un intercambio silencioso, uno que no se notaba desde fuera, pero que tenía raíces profundas. No se trataba de quién dio más o quién salvó a quién. Se trataba de haberse sostenido el uno al otro sin destruirse en el intento. Con el tiempo, incluso esas memorias difíciles dejaron de doler como antes. Seguían ahí, sí, pero ahora eran parte de algo mayor. Mariela las recordaba sin vergüenza, como quien reconoce su camino sin negar las piedras.
Y Esteban ya no se juzgaba por sus errores del pasado, sino que los usaba para no repetirlos. No necesitaban olvidar lo que habían sido. Lo importante era en quienes se habían convertido desde entonces. Y eso, aunque no se publicara, aunque no tuviera aplausos, era una forma silenciosa de victoria, una forma honesta de amar sin perderse, una forma de empezar de nuevo sin tener que borrar lo vivido. La mañana siguiente fue distinta, no por lo que hicieron, sino por cómo lo hicieron. Desayunaron en silencio, cada uno con su taza en la mano, mirando por la ventana abierta. Mariela estaba sentada en la misma silla de siempre, pero algo en ella era nuevo. Se notaba en la forma en que respiraba, en cómo sonreía sin apuro. Esteban lo notó, pero no lo comentó, solo lo guardó. Aprendió que no todo se dice, que hay cosas que se sienten y se respetan en silencio. Ella se levantó, se acercó y le dejó un beso leve en la frente. No necesitaban decirse que estaban bien. Lo sabían. Habían construido algo que no era perfecto, pero sí verdadero. Y eso, en un mundo que muchas veces exige demostraciones constantes, era casi un acto de resistencia. Unos días después, mientras caminaban de regreso del mercado con una bolsa de limones y pan caliente, pasaron por la feria donde todo comenzó. El puesto de frutas estaba cerrado, pero el recuerdo seguía vivo. Mariela se detuvo. Esteban también. No dijeron nada. Solo se miraron, como si los dos comprendieran lo lejos que habían llegado desde ese primer encuentro. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubieras insistido tanto, dijo ella con una media sonrisa. Y yo, ¿qué habría sido de mí si tú no me hubieras puesto un límite?, respondió él. Se tomaron de la mano y siguieron caminando, porque a veces las personas no cambian por consejos ni por promesas. Cambian cuando se encuentran con alguien que las mira sin disfraz, que las respeta incluso en sus momentos más vulnerables. Esa noche, en la casa que compartían, Mariela se sentó a escribir en su diario. No lo hacía desde hacía meses. Esta vez no escribió sobre dolor ni sobre dudas. Escribió sobre pequeños momentos. La forma en que Esteban le pasaba la sal sin que ella se lo pidiera, el modo en que él escuchaba cuando hablaba de sus clases, el respeto con que cuidaba a su madre. Y mientras escribía, se dio cuenta de algo. Ya no necesitaba que el amor fuera una promesa eterna ni una historia perfecta para contar. Le bastaba con saber que, cuando abría la puerta, había alguien que no solo la esperaba, sino que también la veía, no como una mujer difícil, ni como alguien especial, simplemente como quien era. Y ese reconocimiento, real, simple, sin adornos, era todo lo que alguna vez había querido. Lo que Mariela y Esteban construyeron no se basó en cuentos de hadas ni en frases de película. Fue algo más profundo, más humano. Aprendieron a convivir con las cicatrices, a no ocultarlas. A veces dolían, a veces no, pero ya no eran un obstáculo, eran parte de ellos. Y juntos decidieron no luchar contra el pasado, sino honrar lo que habían superado. Porque cuando el amor no se impone, cuando no se basa en tener razón o en ganar espacio, se convierte en refugio. Y en ese refugio, ambos encontraron lo que nunca supieron que necesitaban: paz. Una paz que no se grita, que no se exhibe, pero que se siente, todos los días, sin promesas, sin poses, sin miedo,